Bueno, hoy vamos a hablar de las aflicciones del justo. El Salmo 34, verso 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas, pero de todas ellas te librará. No hay excepción, ni una. Estás pasando una aflicción en este momento, en esta hora. Estas son para las cosas que tienen que ver con la justicia, el que es justo, ¿no es cierto? Y fuimos justificados por la sangre de Cristo. No hay justo ni aún uno por sí mismo en su propia justicia. Pablo enseña sobre esto, sino que nos ha hecho justos. Jesús, su justicia nos alcanzó. Pero claro, uno tiene que obrar de una manera justa hoy también. Dice que el que devuelve mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Esto dice el libro de Proverbios, es muy importante. Si alguien te ha hecho bien y tú le devuelves con mal, la palabra de Dios dice que el mal de tu casa nunca se va a apartar. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos con respecto a cómo obramos en la vida. Pero le quiero hablar hoy a aquellos que están pasando por una dificultad, un conflicto. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No puedes evitar que vengan aflicciones, que vengan problemas, que vengan dificultades, algo que no se puede evitar. Por más que usted sea prudente, se cuide, puede ser que no le alcance tanto cosas como al que es imprudente. Pero de todas maneras, en San Juan 16:33 Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo podemos tener paz? En Él, ¿no es cierto? En Él tenemos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero agregó, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Salmo 34, 19 decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios te va a librar. Hoy vamos a orar para que se acabe esa aflicción. Hay aflicciones provocadas por cosas emocionales, sentimentales, ¿no es cierto?, familiares. Hay cosas que se producen por la escasez económica, que trae aflicción, y también por enfermedades. En forma general son las tres cosas que pueden afectarnos más. Y debemos confiar plenamente en Dios. Plenamente en Dios. Ninguna aflicción detendrá al justo. Tú vas a lograr lo que Dios propuso para ti. No tienes por qué temer al futuro. El futuro es bueno, la vida es linda. Claro que cuando vienen las aflicciones, tenemos que aferrarnos a esta palabra de fe. De todas ellas le librará Dios. Y confiamos de esa manera. Ayer en la iglesia vino a testificar la doctora del Cleveland Clinic, uno de los hospitales más respetados en Estados Unidos, y en el cual me atendió cuando este cáncer tan terrible me afectó. Ella vino a la iglesia a testificar la obra que Dios ha hecho. Y ella dijo, usted es un testimonio para el hospital. Bueno, es un testimonio. ¿Por qué no viene a contarle a la iglesia las cosas que Dios ha hecho? Y vino. Y le doy gracias a Dios, ella vino con su esposo, testificó en las condiciones que yo me encontraba. Yo falté 3 citas consecutivas que tenía con ella. Y cuando pasó eso, nos sorprendió a mí y a mi esposa que un día vienen y golpean la puerta de mi casa y es ella con una enfermera. Acá en Estados Unidos, antes se estilaba, pero ahora no. Hace ya más de 50 años que los médicos no van a la casa. Usted tiene que ir a los appointments. O, si está grave, entra por emergencia. Pero ellos no vienen. Pero ella vino, golpeó la puerta, dijo que venía a verme. Y ayer testificó que ella vino porque al cancelarle 3 citas seguidas y haberme visto tan mal, pensaba que a lo mejor yo me había muerto. Bueno, esta mañana me ha pedido Mr. Agüero que venga a platicarles su caso y me autorizó en decirlo, de hecho ya comentó. Esto realmente fue increíble, fue una experiencia increíble. Mr. Agüero llegó al punto que él, ¿puedo pedir permiso de decir lo que usted tenía un poquito?
Él tenía un cáncer muy avanzado, al punto que llegó a tener la piel pegada al huesito. Estaba en un estado muy deteriorado, muy crítico. Él no podía moverse cuando él me faltaba las visitas, porque era un poquito rebelde, sí, lo confieso. Muy rebelde, argentino, de verdad. Pues él rechazaba cualquier tratamiento. Su fe es enorme, enorme. Entonces él solo tenía su amor y su fe y completamente él entregado a Dios, que lo iba a curar. Entonces no aceptaba ningún tratamiento. Me llegaba la emergencia, que yo pensaba que ya era el último día que iba a pasar la emergencia, que no me iba a salir de la emergencia, en estado crítico. Iba yo a su casa, le toqué una vez a la puerta porque no me llegó a la consulta y dije, bueno, ya se fue con Dios, ¿no? Entonces pues le toqué a la puerta a su esposa, que en el momento no nos conocíamos, y le toco. Yo traía mi batita blanca para no confundirme que era alguien que estaba solicitando algo, y le toco a la puerta. Ella me abre los ojitos así y me dice, buenos días. No era buenos días, bueno, eran tardes, era mi hora de la comida, mi hora de lonche, que era el único tiempo que yo puedo moverme a ver a mi gente, que a veces no se puede venir a la clínica. No lo digan a nadie porque esto es secreto, esto es secreto. Hago mis diligencias. Entonces ella me abre y vengo a buscar a Mr. Agüero porque no me llegó a la consulta y quiero saber cómo está. Entonces, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que efectivamente él no podía moverse. Él apenas me movía los ojitos, él ya tenía un color gris en su piel, apenas les podía salir la voz, y aún así me rechazaba el tratamiento. No, y no, y no, y no. Entonces un día pues yo lo vi de una manera que ya básicamente me despedí de él, en una manera muy sutil, que a lo mejor él me la entendió con la mirada y pequeñas palabras, pero al final yo ya le tuve que decir, Mr. Agüero, su fe es muy grande, Dios lo va a curar, pero nosotros los médicos somos instrumentos y extensión de Dios. Así es que escúcheme esa es quizás ya la oportunidad se nos fue de las manos que el tratamiento funcione, porque su cáncer está tan avanzado que quizás ya los medicamentos no me lo van a responder de la misma manera que si usted se lo hubiera hecho desde un principio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Esto es increíble. Esto de verdad que su fe tan grande, pero tan grande, y el medicamento, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Él volvió a parar, se volvió a parar, la misma fuerza de voz, volvió a caminar, y su misión es estar aquí con ustedes y dándoles la palabra, la fe de Dios y Jesucristo. Esto, señores, se llama un milagro. Muchas gracias. Gracias por todo. Amén. La mujer vino a testificar precisamente de esta obra que Dios hizo en mi vida. Y se cumplió lo del Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si soy justo me tiene que venir una aflicción? Si yo obro bien, ¿por qué me tiene que venir una aflicción? ¿No es cierto? Yo soy bueno en el matrimonio, soy buena, yo soy bueno con mis hijos, hago todas estas obras, me congrego, diezmo, ofrendo. ¿Por qué me pasa? El justo, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas, porque el asunto no es cómo comienza, sino cómo termina. Y si estás pasando por un momento de aflicción, la cosa no terminó todavía. Vas a terminar en victoria, en triunfo, siempre y cuando te mantengas en la fe, aferrado. Por eso siempre motivamos a través de estos medios de comunicación a aferrarte a la fe.
en Cristo, no la fe en nosotros mismos. La obra la hace el Señor. Y luego después, en el próximo segmento, vamos a estar viendo cómo la alabanza cumple una función muy importante para alcanzar la victoria. ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, acá en la zona del sur de la Florida, Fernando Castillo de Lehigh Acres pide oración de sanidad por él y su esposa. Oración pide Evelyn en Miami por su hija Daniela, para que regrese a los caminos de Dios, y oración por ella para aumentar su fe. Magali, Miami, oración por Elizabeth, que la operan del colon en Cuba, que todo salga bien, claro, vamos a orar. Y Carolina en Miami tiene 1 año en Estados Unidos y pide asilo político para el 12 de diciembre, que Dios le ayude también en todo esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos estas oraciones a ti. Sé propicio, Señor, derrama de tu presencia, de tu poder sobre cada una de estas personas. Declaramos vida, poder, alegría, gozo, y que la aflicción es quitada en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerde que tenemos un número de teléfono para la zona allá de Lehigh y Acres, también de la zona de Naples, de Fort Myers, etcétera, etcétera. Todo el suroeste de la Florida es el 1-888-400-9904. Repito, 1-888-400-9904. Y en WhatsApp 001-786-901-0461. Repito, 001-786-901-0461. ¿Qué vas a hacer cuando venga la aflicción? Llámanos y vamos a orar. Dice que la oración del justo puede mucho. Y también dijo Jesús que si 2 se pusieran de acuerdo a pedir algo, Él lo iba a hacer. Hay que creerle a Dios. Volvemos en un momento más. Esto es Onda de Amor 88.3 y Power Number 1 96.9 en el Gran Miami. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Bueno, estamos hablando sobre muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y uno tiene que estar preparado cuando viene la aflicción, ¿no? Porque si uno dice, bueno, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo amo a Dios, le alabo, me congrego, ¿por qué me viene la aflicción? Bueno, eso dice la Biblia. Muchas son las aflicciones del justo, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué es lo que dice luego? De todas ellas nos librará Dios. Así que bueno, no importa las aflicciones que vengan, sino los testimonios que vamos a tener a causa de ellas. Porque ahí surgen los testimonios, los parientes, los amigos, los compañeros de trabajo ven la gloria de Dios manifestada. Y bueno, la gente le da gracias a Dios, conoce a Dios por medio de los testimonios. Hay un texto que se encuentra en el libro capítulo 16 del libro de los Hechos y el verso 20. Y yo quiero compartir con ustedes la importancia de la alabanza y la oración para salir de la aflicción. ¿Sí? ¿Qué armas? Nosotros no tenemos armas carnales, son armas espirituales. Y esta cosa muy importante que usted la retenga. Generalmente, cuando usted está en la aflicción, el diablo te dice, no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Mira cómo estás. Cuando tenés un problema y decaíste en el estado de ánimo, no vayas a la iglesia. ¿Cómo? Y si ahí es donde nos fortalecemos, ahí es donde viene la palabra reveladora que te bendice, la palabra profética. No podemos dejar de congregarnos de ninguna manera, como dice las Escrituras. Acá está Pablo y Silas, personas que hacen un viaje misionero para predicar en Roma. ¿Sí? En el viaje han pasado 1000 pruebas, pero llegan. Y dice que de pronto
presentan la palabra de Dios, predican, pero el pueblo se levantó en contra. Y dice así, en el verso 20, presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpeó el pueblo contra ellos. Usted sabe que te va a predicar la buena palabra de Dios y usted dice, bueno, yo sé, alguno me va a rechazar, pero también alguno me va a aceptar, ¿no? Va a aceptar la palabra de Dios, lo que yo estoy ministrando, y nos vamos a gozar con ver testimonios, pero resulta que se levantaron todos en contra. El pueblo, dice, se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Ustedes saben que eran varas de mimbre que ponían en agua y la dejaban todo un día en el agua para que cuando pegaran en la espalda levantaran piel al levantar la vara. No era fácil. ¿Y por qué? Si somos buenos, si hemos aceptado a Jesucristo, ¿por qué Dios permite esto? Mire, cuando viene la aflicción, guarde su boca de hablar mal. Confíe, crea, porque el hablar mal no trae ninguna consecuencia positiva. Créale a Dios, porque Dios te va a sacar de esa circunstancia. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Escuche, y usted sabe lo que significa después de estar lacerada su espalda, sangrando, que le pongan aquellos cepos en los pies donde usted no puede moverse, encadenado, ¿no es cierto? Y en la prisión de máxima seguridad, la de más adentro. A mí me parece ver un lugar oscuro, húmedo, feo. ¿Se merecían eso los apóstoles? No. Tampoco tú te mereces a lo mejor pasar por distintas aflicciones, pero lo importante es lo que Dios va a hacer con esa aflicción, porque Dios torna lo que parece malo, negativo, en bendición. Y vemos lo que pasó después. Dice la palabra de Dios, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La alabanza. No una alabanza común en medio del bienestar y de la bendición, sino en medio del quebranto, en medio de una situación adversa, porque pudiera mañana haberlos matado si lo habían puesto hoy en la prisión de máxima seguridad. Quizá era el que usaban aquellos que mañana mataban, y sin embargo ellos cantaron canciones a Dios. Hay algo especial que se desata cuando usted en medio del quebranto comienza a alabar a Dios. Por eso la importancia de tener música en su automóvil que alabe y glorifique al Señor, y que en vez de escuchar cosas que a veces no son agradables, uno pueda ir y dándole lugar. Por eso es que nosotros aquí, usted va a ver, pasamos noticias, deporte, la palabra de Dios, y luego pasamos música, bastante música, porque la alabanza es muy importante. Cuando usted decide poner Ondas de Amor o Power Number One, aquí en la 96.9 en el Gran Miami, algo acontece, Dios se está moviendo, y yo quiero motivarle a usted a persistir en que el ambiente que lo rodea sea un ambiente de alabanza y de bendición. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Era algo raro, porque en un lugar donde la blasfemia y las malas palabras son comunes entre los presos, ¿no es cierto?, la violencia, la ira, de pronto hay algo distinto. A medianoche cantaban y alababan a Dios. No había bajo, no había órgano, no había guitarra, pero la presencia de Dios se manifestó. Dios recibió aquella alabanza como exquisita, como excelente, e hizo algo Dios. Dice, entonces sobrevino de repente. Este fue el gran de repente de Dios, que Dios interviene en medio de las circunstancias adversas para bendecirte. Y dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Estoy leyendo Hechos 16, 26 ahora. Y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos los presos se soltaron. Algo tan equilibrado hizo Dios,
un terremoto tan supervisado por Dios que solamente sirvió para abrir las puertas y que se caigan las cadenas, los cepos se abrieron y todos quedaron en libertad. Los únicos dos que cantaban eran Pablo y Silas, pero eso trajo libertad para todos. Eso quiere decir que cuando en tu casa hay adoración, cuando en tu casa hay alabanza, cuando en tu casa hay oración, aún en medio de la aflicción, la mano de Dios se va a mover para traer libertad a todos los demás. Y dice la palabra de Dios que las cadenas de todos se soltaron. Qué interesante, ¿eh? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aquello que parecía una aflicción muy grande se transforma de pronto en una bendición espectacular de lo que Dios es capaz de hacer cuando hay personas que en medio de la aflicción pueden levantar adoración a Dios en oración. Quiero invitarle a que practique estas cosas que enseñamos diariamente. Convierta su automóvil, su casa en un lugar de adoración. ¿No es cierto? Que siempre haya canciones, alabanza, escucha palabra de Dios y usted verá cómo Dios te levanta y te bendice. Y aquellos que están atados a tu alrededor, hay veces hay hijos atados, a veces hay circunstancias difíciles, las cadenas de todos se caerán por causa de tu adoración a Dios. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Estamos hablando de muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que está en una situación de aflicción. Claro, en esto hay que ver muchas cosas. Por ejemplo, la importancia de que usted sepa cuál es su identidad, que usted fue llamado para cumplir una comisión, ¿no es cierto? Hay un propósito divino sobre su vida, porque hay personas que quieren las promesas de Dios que se hagan realidad, pero viven ajenos a la vida de Dios. Uno tiene que saber que fuimos escogidos y llamados para cumplir una función fundamental en la vida. Cuando estás cumpliendo esa función y le has dicho al Señor, heme aquí, yo creo que esta palabra, que muchas son las aflicciones del justo, pero está hablando del justo, del que ha sido justificado por la sangre de Cristo, el que ha reaccionado a su llamado, ¿no es cierto? Entonces, de todas ellas le librará el Señor. Yo no concibo la vida si no es en el servicio a Dios. No puedo entender la vida si no es sirviendo a Dios. Pero hay personas que, mire, número uno en deporte, cada partido que hay, cada pelea que hay, lo ven en la televisión, las novelas, las mujeres, esto, lo otro. Y cuando llega el tiempo de Dios, algunos ni se dan cuenta que hay un Dios que te necesita. En realidad, Dios nos llama, como llamó Jesús a los discípulos, porque necesitaba colaboradores a su alrededor y a la vez también cuando Él se fuera, ellos siguieran la obra que Él comenzaba. Es decir, hoy también el reino de Dios es muy importante poder llevarlo adelante. Pero muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas le librará el Señor. Y dice que de repente aquellos hombres que habían estado predicando en Roma y que se agolpó el pueblo contra ellos y lo metieron en la cárcel de más adentro, ¿no es cierto?, guardados con mayor seguridad después de haberle golpeado con vara la espalda mucho, ¿no es cierto? Vino el de repente de Dios. Y dice la Biblia que de repente, sobrevino de repente un gran terremoto y las cadenas de todos se cayeron, quedaron libres y despertando el carcelero, dice que se iba a matar, sacó la espada pensando que los presos habían huido. Él pensó una cosa y fíjese qué interesante, ¿no? Porque a veces pensamos y hacemos un drama con los pensamientos y no pasó nada. Porque el apóstol Pablo gritó desde el fondo, que fue una revelación porque estaba en la oscuridad y lejos.
y Dios le reveló que este hombre se iba a matar. Y gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, ningún preso se fue. Y yo digo, ¿cómo es que los presos no se fueron? Yo creo que en aquel ambiente que había, nunca habían escuchado canciones de adoración a Dios en medio del quebranto. Aquellas personas quedaron con el corazón quebrantado y eran muchas veces son personas fieras de guerra, de lucha, de asesinatos, y sin embargo ninguno se fue, sino que por el contrario se quedaron al lado de Pablo y de Silas. Cuando el carcelero vio aquello, se precipitó donde estaba Pablo y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se dio la cuenta que la vida sin Dios tiene demasiado altibajo, ¿no es cierto? A veces arriba, a veces abajo. Quizá él fue el que mismo que le pegó los golpes en la espalda a estos dos siervos de Dios, y ahora resulta que mire lo que hizo, se los llevó a la casa. Primero les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense, Pablo y Silas habían venido de muy lejos para decirle a la gente cuál es la salvación, que es Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Y entonces, cuando le preguntaron eso, le contaron lo que Cristo había hecho. Él aceptó a Jesús como el Señor con toda su casa, se bautizaron todos. Nosotros vemos que aquella aflicción momentánea se transformó en la gloria. Entonces, dale tiempo a Dios. Porque si tú permaneces fiel y no bajas los brazos y no dejas que el diablo aproveche estas circunstancias de prueba para debilitarte, sino que te mantienes firme en la fe mueve montaña, la fe en Cristo. La fe en Jesús resucitado mueve montaña. Y ahí, aferrado a Dios, creyendo, la enfermedad se va a ir, el problema económico va a pasar, el negocio va a florecer, ¿sí? Usted debe creer, problema matrimonial o en la familia se va a restaurar, esto no va a seguir. Y cuando usted tiene esa fe, Dios erradica los problemas. Y aquello que había sido un grave problema y dificultad se transforma de pronto en una gran bendición. Así hace Dios. Y recuerde este texto de Salmo 34:9 que dice: las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le librará Dios.